imitaba un poco los 4 cortijos que había aquí en el Parque Moré, ¿sabes? Y este es el que eligieron los fascistas para fusilar a la gente, aquí en el Conquero. Digamos lo más representativo, y es lo que traíamos en el comunicado, aquí fusilaron al gobernador civil, a Diego Castellano, y a los tenientes coroneles de Carabineros y de la Guardia Civil. Le hicieron un consejo de guerra a finales de julio del 36 y no me acuerdo, a principios 8 de agosto más o menos el 36, cuando dieron sentencia de muerte. Traíamos, digamos, íntegro esa sentencia para que vierais un poco la frialdad como certificaban este fallecimiento. Ahí claramente decían las descargas que le hicieron, a qué hora fueron fusiladas y qué médicos y todo certificaban ese fallecimiento. Lo que acusaron, pues lo que acusaban a todo el mundo, ¿sabes? De haberse mantenido fiel a la legalidad republicana, y es un poco de culparlos de rebelión. No, esto era rebelión militar, ¿sabes? Era el delito más grave que tenían ellos, y era porque podía tener con agravantes o sin agravantes, era un poco la ironía. Estos eran con agravantes, entonces la sentencia era pena de muerte, ¿no? Y a estas 3 personas los sentenciaron aquí y le hicieron las descargas aquí los correspondientes guardias civiles. Era la Guardia Civil o la Guardia de Asalto, dependiendo qué piquete formaran en ese momento, eran los que hacían los fusilamientos, ¿no? Evidentemente aquí no fusilaron a ellos nada más, fueron fusilados muchos más compañeros, ¿sabes? Y fueron aquí asesinados. Y entonces era por un poco el motivo de conocer este muro, que hay muchas personas que sí lo conocen porque lo ven aquí en el parque, pero nunca han tenido constancia de qué simboliza este muro y por qué precisamente el ayuntamiento no se ha atrevido a derribarlo, ¿no? Y es lo que está aquí. Nosotros en el 2007, con la agrupación de Izquierda Unida local de Huelva, propusimos que en pleno, que nunca se debatió en el ayuntamiento, porque el PSOE y el PP lo bloquearon, para que hicieran un monumento aquí en este muro, ¿sabes? En homenaje a las víctimas que fueron asesinadas junto al cementerio de la Soledad. Bueno, eso nunca llegó a buen puerto, pero seguimos exigiendo, igual que la retirada de los símbolos fascistas que aún continúan en la capital y que son muchos, por cierto, ¿sabes? No sé si conocéis la barriada José Antonio y otras barbaridades que aún existen aquí en Huelva. Y bueno, en el comunicado que tenemos preparado desarrolla un poco la sentencia que os comento y un poco la labor que hizo este gobernador civil, ¿sabes?, para mantener el orden en Huelva, porque en Huelva no, como la versión franquista, como un caos y todo eso, no es cierto. Se impuso orden, el gobernador civil nombró comité circunstancial en todos los pueblos para que mantuvieran ese orden e incluso se defendiera a las personas de derecha porque no hubiera exaltaciones populares contra ellos, ¿no? Cosa contraria que hizo el régimen fascista, que fue entrar a reprimir y asesinar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, os vamos a hacer lectura de esta historia del muro y este comunicado, y ya damos paso a la cita que tenemos aquí, ¿vale? Antes de nada, comentar lo que decía Félix. Diferencia significativa, aparte de numérica, entre lo que fue la represión de los asesinos sublevados fascistas y lo que en algún momento dado la población hizo, que era muy simple. Poblaciones bombardeadas, pueblo, campillo, bombardeadas, llegando columnas de refugiados, venían siendo ametralladas con aviones, con mujeres y niños asesinadas, y llega un momento dado, parte de esa población, cuando ven que van a caer y van a ser asesinados, matan a algunos de los derechistas que están sublevados, que tengamos claro que son gente que estaban detenidos, eran delincuentes que se estaban uniendo a un golpe de Estado contra el pueblo. Aquí en Huelva, esos delincuentes fueron protegidos por las autoridades republicanas. Todos sabemos lo que fue la represión republicana. Imaginaros algunos de nuestros bisabuelos o algunos de nuestros padres yendo a las puertas de la Guardia Civil a decirles que Falange los quería proteger. Diferencia significativa entre la represión de unos y otros. Unos eran un plan de exterminio totalmente organizado y los otros eran pueblos defendiéndose del fascismo. Bueno, os paso a leer lo que hemos preparado. En este muro, al igual que hicieran en los muros del antiguo cementerio de la Soledad, que fueron también utilizados por las huestes franquistas y fascistas para asesinar a miles de personas contrarias a la sublevación militar y al orden nacional católico fascista que impuso Franco en España durante 40 años, entre las personas que fueron asesinadas en este lugar cabe destacar al último gobernador civil de la República, en Huelva, don Diego Jiménez Castellanos, y a los tenientes coroneles de Carabineros y de la Guardia Civil, Alfonso López Vicencio y Julio Orts
Flor, respectivamente. Militares que se mantuvieron fieles al pueblo y fieles a la República, y fueron asesinados por los sublevados por eso mismo. Estas personas fueron juzgados en consejos de guerra y sentencias a la pena de muerte, que reproducimos a continuación como de una muestra tan fría y sin ningún tipo de escrúpulo, como certifica en su informe el juez instructor, el fusilamiento, y se conservan los archivos militares. Os paso a leer la sentencia que recoge el juez. Siendo condenados a la pena de muerte como autores por ejecución directa del delito consumado de rebelión militar, en Huelva a las 18 horas del día 4 de agosto de 1936, el juez instructor acordó continuar por medio del presente informe que a la hora indicada, o sea, a las 18 horas y 10 minutos del día de hoy, se ha ejecutado la pena de muerte de las personas de don Diego Jiménez Castellano, el gobernador civil de la provincia, en la de don Julio Ort Flor, teniente coronel de la Guardia Civil, y en la de don Alfonso López Vicencio, teniente coronel de Carabineros, las cuales fueron pasadas por las armas. La ejecución ha tenido lugar en el sitio denominado Meseta del Conquero. Hecha la descarga por el piquete, el médico don Ángel Díaz Balmisa y el forense de la cárcel de Huelva procedieron al reconocimiento de los reos, certificando la defunción de los mismos y accediendo a las certificaciones de los mismos para la constancia en el registro civil. Y para que conste, se extiende este informe con la firma SS y yo certifico, firmados y rubricados, firman el juez instructor. Al producirse el golpe de Estado el día 18 de julio, prácticamente la totalidad de la provincia permaneció fiel a la República. Las Fuerzas Armadas destacadas en la provincia eran de escasa entidad y se limitaban al mantenimiento del orden público. La Guardia Civil, los Carabineros y la Guardia de Asalto, todos ellos bajo el control del gobierno civil, cumpliendo las órdenes de este, en todos los pueblos se formaron también comités circunstanciales, encargados de ostentar la autoridad municipal mediante durar la crisis y velar por el orden público, para lo cual organizaron milicias de vigilancia. Sin embargo, Huelva quedó muy pronto aislada de las zonas leales a la República, a merced de las poderosas fuerzas de Queipo de Llano, que ya controlaban totalmente Sevilla. La tarde del 18, el gobernador decidió enviar desde Huelva una columna armada en ayuda a las fuerzas leales que aún resistían en Sevilla, formada por guardias civiles, carabineros y milicianos voluntarios, en su mayor parte mineros. Sin embargo, quien mandaba esta columna, el comandante de la Guardia Civil, Gregorio Ara Lumbreras, ya se había pasado en secreto a los sublevados, a los traidores al pueblo, junto con los guardias civiles que la acompañaban. En la pequeña localidad de La Pañoleta, a unos 6 kilómetros de Sevilla, tendieron una emboscada a los milicianos. En el enfrentamiento fueron asesinados 25 y 77 fueron hechos prisioneros, que posteriormente fueron ejecutados en Sevilla, en las murallas de la Macarena. Tras la batalla de La Pañoleta, la suerte de la provincia quedó sellada. Desde Sevilla partieron en los siguientes días columnas militares con la misión de tomar Huelva. Frente a esta, el gobierno civil republicano solo podía oponer las milicias civiles, que sin preparación militar o con una escasa preparación militar y prácticamente sin armas. En estas condiciones la provincia sucumbió rápidamente a las tropas rebeldes. El 29 de julio cayó Huelva y a lo largo de agosto y septiembre lo hizo el resto de los pueblos de la provincia, no sin resistencia. Hemos de recordar cómo milicianos en Cana se enfrentaron con hachas a los asaltantes sublevados, cómo la gente en los diferentes pueblos de la provincia minera opuso toda la resistencia que les fue posible con las escasas armas y los escasos explosivos que pudieron recoger de la mina. Posteriormente algunos se entregaron sin apenas resistencia, ya que las autoridades republicanas carentes de medios de defensa optaron por huir junto con los miembros señalados de la izquierda local, y multitud de civiles aterrorizados por los rumores de asesinatos, saqueos y violaciones que venían de las zonas ya conquistadas. Otros, en cambio, les hicieron frente tras una fuerte resistencia, como en las localidades de la cuenca minera. Parte de estos huidos
se organizaron para seguir combatiendo al fascismo en las tropas y en las milicias republicanas que defendieron Madrid, como el famoso batallón Ritinto, que después se integró en la 4ª Brigada Mixta. Gracias. Bueno, y para terminar, vamos a la lectura del comunicado conjunto, que es un poco para, digamos, reivindicación por una república y un sistema que todos creo que queremos conseguir, ¿no? Que sea más democrático y más igualitario.